En cuanto al brazo, nosotros vamos a ver que el brazo, al retirar la piel del brazo, vamos a ver elementos superficiales que se localizan a nivel del tejido celular subcutáneo. ¿Correcto? ¿Cuáles son esos elementos superficiales que destacan? Dos famosas venas, esencialmente. Dos famosas venas. La vena cefálica y la vena basílica. Dos famosas venas. La vena cefálica y la vena basílica. ¿Ok? La vena cefálica, ¿correcto?, se forma por la unión de dos venas. Esta vena cefálica se forma por la unión de dos venas que están acá en el antebrazo. Dos venas. La vena mediana lateral y la vena radial superficial. Vena radial superficial y vena mediana lateral. ¿Ok? Esas dos venas se juntan hacia arriba y van a formar en sentido ascendente la vena cefálica. Nótese que la vena cefálica es superficial en todo su camino en el brazo. Es superficial. Se relaciona con el borde lateral de este músculo. Este músculo que hace relieve acá es el bíceps. El músculo bíceps. La vena cefálica transita sobre el borde lateral del músculo bíceps. Cuando llega al hombro la vena cefálica atraviesa la aponeurosis y tiene un trayecto subaponeurótico, ¿me dejo entender?, en un famoso canal. Acá se forma un famoso canal. Este es el canal deltopectoral, porque lo forma el músculo deltoides y el pectoral mayor. El canal deltopectoral. Por ahí transita la vena cefálica, ¿correcto? Y finalmente, antes de llegar a la clavícula, la vena cefálica se termina profundizando mucho más y termina desembocando en la vena axilar. ¿Ok? Por su parte, la vena basílica, es esta que está dentro, la vena basílica, se forma por la unión de dos venas también, la vena mediana medial o mediana interna y la vena cubital superficial. Forman hacia arriba la vena basílica. La vena basílica suele ser más ancha que la cefálica, ¿correcto? Más ancha que la cefálica, la vena mediana basílica, ¿ok? Y viaja sobre el borde medial del bíceps, pero solamente se le observa hasta el tercio medio del brazo, porque de ahí atraviesa la aponeurosis y va a continuar subiendo por detrás del bíceps, y desemboca en la vena axilar. ¿Ok? Igualito. Ahí está la cefálica y la basílica. Perfecto. Ok, los músculos. En el brazo vamos a tener en total 4 músculos. 3 en el grupo anterior, o sea, acá adelante, y 1 en el grupo posterior. Bastante simple. 4 músculos. 3 en el grupo anterior y 1 en el grupo posterior. En el grupo anterior son 3 músculos. ¿Cuáles son? Ahí está, el bíceps braquial, el coracobraquial y el braquial. Mientras que en la cara posterior, en la región posterior del brazo, tenemos un solo músculo, el tríceps braquial. ¿Ok? En la imagen vemos acá el músculo más superficial, el que hace relieve en la cara anterior del brazo. Ese es el bíceps braquial. ¿Correcto? Como su nombre lo dice, el bíceps tiene dos porciones. La más externa es la porción lateral y la más interna, la porción medial. Tiene 2 porciones. Porción lateral y porción medial. ¿Estamos de acuerdo? La porción lateral es más delgada y es más larga. Lo que pasa es que acá se mete, atraviesa la cápsula articular de la articulación glenohumeral, pero es más larga. Perdón, lateral y medial no, pero si porción larga y porción corta. Yo estoy confundiendo los nombres. Porción larga y porción corta. La porción larga es lateral y obviamente de mayor longitud. Atraviesa la cápsula de articulación glenohumeral. Y la porción corta es más ancha, más gruesa y va directamente a la apófisis coracoides. ¿Ok? Perfecto. Nada más.
la porción larga se inserta en el tubérculo supraglenoideo y la porción corta en la apófisis coracoides. ¿Ok? Hacia abajo el bíceps, las dos porciones se juntan y forman un solo tendón que se termina insertando en el radio, en la tuberosidad bicipital del radio. Es el bíceps. Detrás del bíceps, cuando uno retira el bíceps, aparecen los otros dos músculos, el coracobraquial y el braquial. Aquí vemos al músculo coracobraquial, como su nombre lo dice, va de la apófisis coracoides de la escápula hacia la diáfisis del húmero, hacia el brazo. ¿Correcto? Y el músculo braquial, aquí lo vemos, el músculo braquial que va del húmero, del brazo, hacia la apófisis coronoides del cúbito, obviamente. ¿Ok? Bien. Estos músculos, los tres, el bíceps, el coracobraquial y el braquial, los tres están inervados por el nervio músculo cutáneo. Músculo cutáneo. Que aquí vemos claramente, este es el famoso nervio músculo cutáneo, vemos cómo está perforando, atravesando al músculo coracobraquial. Ese es un clásico, ¿no? El nervio músculo cutáneo perfora, atraviesa al músculo coracobraquial. ¿Ok? Y va a inervar a los tres músculos, coracobraquial, braquial y por delante al bíceps braquial. Ahí está el famoso nervio. Perfecto. En el grupo posterior tenemos un solo músculo, el tríceps. Aquí vemos el famoso tríceps. Como su nombre lo dice, el tríceps tiene tres porciones. Tres porciones. Vamos a ver la porción larga. La porción larga y los dos vastos, con B chica. Vastos. El vasto lateral y un vasto medial que está más profundo, no se ve ahí. A diferencia del bíceps, ¿se acuerdan ustedes? En el bíceps la porción larga era más lateral, aquí la porción larga es la más interna, en el tríceps la porción larga es la más medial. Atraviesa el triángulo de los redondos y se inserta en el tubérculo infraglenoideo, que está en la escápula. Mientras que los vastos se insertan en la diáfisis del húmero, en los bordes del canal de torsión. ¿Ok? Y finalmente las tres porciones, la porción larga y los dos vastos, se juntan abajo para formar un solo tendón, el tendón del tríceps, que se va a insertar ¿dónde? En la cara superior del olecranon. ¿Se acuerdan? El olecranon era la estructura que forma el vértice del codo y pertenece al cúbito. ¿Ok? En el olecranon. Ahí se inserta el tríceps. ¿Y quién lo inerva? El tríceps está inervado por el nervio radial. El tríceps está inervado por el nervio radial. Perfecto. Entonces acá en esta tablita, les pongo cada uno de los cuatro músculos, su inserción superior, donde se origina arriba, su inserción inferior, ¿no? Donde se inserta abajo, ¿no? Su función, nótese que los músculos de adelante, los músculos anteriores son flexores, en cambio el posterior es extensor, ¿correcto? Es extensor, pero el bíceps, además de hacer flexión, es un importante supinador del codo. Supinar significa girar la mano así, esto es supinar. Girar la palma de la mano hacia arriba, eso es supinación, lo contrario es pronación. Supinación, pronación. El bíceps tiene un rol fundamental en la supinación, ¿ok? Y también flexión del hombro, ¿ok? Los tres músculos del grupo anterior están inervados por el mismo nervio, el nervio músculo cutáneo versus el tríceps que está inervado por el nervio radial. Eso no deben olvidar. Perfecto. En cuanto a las arterias, la arteria que vamos a ver, la principal arteria del brazo va a ser la arteria humeral. La arteria humeral o braquial. ¿Dónde nace esta arteria? Lo vimos hace un rato. La arteria humeral es continuación de la arteria axilar. Es continuación de la arteria axilar. Cuando esta arteria axilar sobrepasa el borde inferior del pectoral mayor. Sobrepasa el borde inferior del pectoral mayor. Ahí esta arteria cambia de nombre. De axilar pasa a llamarse humeral. Y va a bajar, la arteria humeral va a bajar hasta que cuando pasa el codo, 2 traveses de dedo por debajo del codo, esta arteria humeral va a terminar dividiéndose.
va a terminar dividiéndose en dos ramas, que son la arteria radial y la cubital. ¿Ok? La arteria radial y la cubital. Acá está. Ya, muy bien. Entonces, la arteria humeral va a terminar dividiéndose en dos. Arteria radial, ahí está, y la arteria cubital. O sea, la humeral termina dividiéndose. ¿Ok? Sumamente sencillo. Perfecto. ¿Qué ramas va a dar la humeral? Las principales vamos a tener acá la arteria colateral radial o llamada clásicamente humeral profunda, que es una arteria que va pegada a la cara posterior del húmero, va por el canal de torsión. ¿Y quién estaba ahí? El nervio radial. O sea que esta arteria humeral profunda es la que acompaña al nervio radial en el canal de torsión. Y hacia la parte interna tenemos las dos colaterales cubitales, una superior y una inferior, las colaterales cubitales. Entonces, esas son las principales ramas. También, por supuesto, da ramas para los músculos e incluso rama para el hueso, rama nutricia para el hueso. Muy bien, simple. En cuanto a nervios en el brazo, vamos a ver en primer término el nervio mediano. ¿Se acuerdan que lo vimos en plexo braquial? El nervio mediano. Que se forma, ven ustedes acá arriba, se forma por la unión de la rama lateral y rama medial, el nervio mediano. El nervio mediano, en su camino por el brazo, acompaña a la arteria humeral. Es el nervio satélite o el nervio acompañante de la arteria humeral. Es la pareja de la arteria humeral, el nervio mediano. ¿Correcto? Y acompaña a la arteria humeral en todo su camino. Luego, el nervio cubital, aquí lo vemos. A ver, creo que lo he señalado. Sí, perfecto. Ahí está la arteria humeral, ahí está el nervio mediano. Ahí está el nervio cubital. El nervio cubital, más bien, se va un poquito más atrás, y más medial y posterior, y acompaña a la arteria colateral cubital superior. Y este nervio cubital pasa por el canal epitrócleo olecraniano en el codo, que es un canal que se forma entre el epitrócleo y el olecrano. ¿Ok? Canal epitrócleo olecraniano en el codo, y ese sitio donde se puede lesionar, si es que hay un trauma. ¿Ok? Y el nervio radial, que está en la región posterior, el nervio radial está en la cara posterior, acompaña a la arteria humeral profunda, en el canal de torsión. Ahí está precisamente, ahí está el radial, su cara posterior. ¿Ok? Bastante simple. Ya está junto con la arteria, ¿eh? Ahí está la arteria humeral profunda o colateral radial, que es rama de la humeral. Muy bien. Arriba está el nervio axilar circunflejo. Ya, perfecto.